Dios les bendiga. Todo está cumplido. Aquí nos presentamos en una entrevista con el hermano Jorge Torres, pastor de la iglesia a la que estoy con mi esposa. Vengo a traer esta entrevista para hacerles llegar un mensaje, ¿no?, de la vivencia y de lo que es necesario tener a nuestro amado Señor Jesucristo en nuestra vida. El hermano tiene aquí un testimonio y quiero empezar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La armadura de Dios, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las alcanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Santo es tu nombre y bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Aquí le presento al hermano. Para empezar, ¿se puede presentar, hermano? Jorge, mi nombre es Jorge Torres. Hermano, antes de llegar al llamado que Dios le dio a usted como pastor y servidor, hay algo que me llamó la atención y voy a traer la colindancia. Que usted estuvo en un evento donde estaba el hermano Gigi Ávila, y él le señaló qué fue lo que le dijo. Yo estuve preso aproximadamente unos casi 4 años en el Oso Blanco, Puerto Rico, y había una campaña evangelista. Yo no era cristiano, ¿verdad? Andaba en los vicios, andaba en drogas, fui tecato por muchos años. Y Gigi Ávila estaba predicando y él me dijo, Dios tiene un propósito contigo. Yo le hice, está loco, y seguí caminando, ¿verdad? Nunca pensé que iba a predicar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Traigo esta pregunta, el hermano menciona esto, y esto es para ti, hermano. Si en algún momento ves que alguien te da una palabra como esta, no dude. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, y todos somos llamados para un trabajo. Somos un cuerpo con diferentes funciones, pero es para un solo Dios. Para empezar, hermano, si puede compartir con nosotros, antes de llegar a Cristo, su vida. Oh, mi vida fue un desastre. Yo, perdí a mi papá cuando estaba bien joven. Tenía 6 años, él se suicidó. Se dio una sobredosis de morfina. Él era diabético y quedamos solos. Somos 5. Bueno, ahí quedan 4, pero éramos 5 hermanos. 3 hermanos y 2 hembras. Hace poco murió mi hermana mayor. De ahí quedamos huérfanos de padre, ¿verdad? Mi mamá tuvo que sostenernos a los 5. Y mi mamá empezó a conocer al Señor en ese tiempo. Empecé a conocer al Señor y de ahí en adelante pues nunca quise seguir los caminos del Señor, ¿verdad? Fue hasta después de ya mayor, pero siempre el Señor tuvo un propósito con mi vida, ¿verdad? Siempre. Y mi mamá pues tuvo los caminos del Señor hasta que ella murió. Y ella me dijo, el Señor me dice que tú tienes que seguir buscando de Dios. Y yo le dije, estás delirando. Ella estaba casi en
bueno, estaba el día antes de morir, ella me lo dijo. Ella me dijo, busca de Dios, hijo. Ahí fue donde más me perdí. Ahí empecé las drogas, metiéndome droga por la perna, fumando crack, hice muchas drogas, hermano. Cuando uno siempre empieza fumando marihuana, ¿verdad? O tomando alcohol, ¿verdad? Así empecé yo, ¿verdad? Ya después uno empieza a usar la droga más fuerte. Y porque el diablo, ¿verdad? Mentiroso, ¿verdad? Amén. Y él sabía que Dios tenía un propósito con mi vida y trató de destruirme, pero Dios siempre me rescató. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. En ese tiempo que usted se encontraba, ¿verdad? Antes de llegar a Cristo, a pesar de que su mamá le hablaba a usted del Señor, dentro de usted, si le podemos decir, en su corazón o en su espíritu, ¿usted sabía que había algo que lo llamaba a los caminos del Señor? Sí, claro que sí. Siempre en mi corazón sí sabía que Dios me estaba llamando a algo, pero no sabía qué, ¿verdad? En esos momentos en donde usted estaba en el mundo, ¿verdad? En los vicios, por decirlo así, porque todos tenemos vicios antes de llegar a Cristo. Y hay una parte importante, que aún dentro de la iglesia algunos siguen arrastrando esos vicios, esos espíritus, que son ataduras. Lamentablemente nos dejamos llevar a veces por algunos vicios en específico, pero la Biblia es muy clara y amplia en donde nos habla sobre otros vicios, como es el estar mirándose todo el tiempo en un espejo. Eso es vanidad, ¿no? Tener un televisor donde usted está ya seteado para sentarse y verlo, eso le roba el tiempo a usted a orar. Le pregunto, hermano, ¿qué experiencia usted tuvo que pueda compartir en donde usted haya tenido, en todo caso, algún encuentro más profundo, en donde usted reconoce que eran las tinieblas que lo tenían atado? Oh, cuando dormía en la calle, yo fui homeless por muchos años también. Dormía allá en Puerto Rico. Dormía en la calle todo el tiempo, usando los vicios, ahí en Puerto Rico, en Cagua. Estuve muy arrastrado, ¿sabes? Que ahí vi las tinieblas, ahí es donde el diablo se apodera de uno y hace todo lo que puede él para no permitir que uno, ¿verdad?, busque a Dios. Es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Amén. ¿Qué experiencia puede decir que usted tuvo en el punto en donde tuvo el momento en donde Dios intervino en usted, que usted pueda decir que tocó fondo, aparte de la, ¿verdad?, de su vivencia en ese tiempo? Bueno, cuando estaba en las drogas, que estuve usando heroína, llegó un momento que yo quería morir. Me tomé unas pastillas, así un bote de pastillas, me las tomé todas. Y me acuerdo que seguí caminando porque estaba viviendo con otra persona, ¿verdad?, que me tiró a la calle. Me dijo, no, si tú te vas a morir, muérete afuera. Y estaba bajo cero. Y empecé yo a caminar. Yo me acuerdo que llegué a un sitio que ahí casi me caía. Entonces, al frente era una barra. Ahí la gente tomaba, y de repente las personas de la barra salieron y me agarraron y llamaron la ambulancia. Y estuve en el hospital, eso fue ahí en Lowell. Estuve en el hospital varios días. Y me acuerdo que esto se me quedó en mi mente, ¿verdad? Que el Señor usó ¿cómo se llama? Un sacerdote o un católico, sí, para hablar a mi vida. Me dijo, mire, si usted, porque no me dejaban dormir, cada rato él me agarraba por la mano ahí mismo en la cama, no te duermas, porque si no dormía iba a morir. Y él me dijo, usted sabe que si usted muere hoy, usted no va al cielo. Y ahí yo empecé a decir, bueno, entonces yo no me voy a matar, porque este hombre me ha dicho que yo voy a ir al infierno. Y ahí empezó, pero seguí usando los vicios, ¿verdad? Seguí usando las drogas. En esos tiempos era bien difícil, estaba solo. Mi mamá había muerto, no tenía nadie, mi familia no me quería.
mis tías ni me querían ver en sus casas, ¿verdad? Porque es algo cierto, ¿verdad? Pero lo que digo, Dios nunca se olvidó de mí. Tuvo control de mi vida hasta el día de hoy, porque Él tenía un propósito en mi vida, fíjese. Amén. Cuando menciona la parte de que no quería ir al infierno, es porque tenía conocimiento que existe un infierno. Esto es para quienes no creen que existe un infierno. Hay un grupo de personas que piensan que cierran los ojos y se acabó todo. Esto es a base de la teoría sobre la evolución y Darwin, etcétera. ¿Qué puede dejarle saber a los hermanos o cómo usted sabía que había un infierno a pesar de que no estaba, ¿verdad? Como decimos nosotros acá en los caminos con el Señor? Por medio de mi madre. Ella siempre me hablaba del infierno y del cielo. Y como desde pequeño, ¿verdad? Él me llevó a los caminos del Señor, ¿verdad? No quiere decir que me convertí al Señor, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que, bueno, yo desde niño fui cristiano, pero a mí me llevaban a la fuerza a la iglesia y me sentaban a escuchar la palabra, y poquitas cosas se me quedaron en mi mente, ¿verdad? Del infierno y del cielo. Amén. ¿Qué le puedo decir a las personas para entrar un poco en esta área sobre el infierno, ¿verdad? Porque esto es algo que ya hoy en día hay muchos que lo ven de cierto punto de vista, porque como actualmente nos sentimos dolor y demás, pero el objetivo no es entrar en miedo, sino es estar claro bajo una noción madura de que existe un infierno. ¿Cómo le puede describir usted, ya que usted sabía que no quería ir al infierno, a estas personas, para que estén claras de que existen dos mundos? ¿Qué puede darle descripción de lo que es un infierno de su punto hacia los hermanos? Bueno, sí existe un infierno, ¿verdad? Porque la Biblia misma lo dice, ¿verdad? Que cuando moramos o vamos a ir al cielo o vamos a esperar el juicio que nos espera, ¿verdad? Y siempre ese fue mi miedo, ¿verdad? Porque así me enseñaron, existe un infierno, hay un infierno, y ahí si usted no le da su corazón al Señor, ¿verdad? Va a ir a ese lugar, ¿verdad? Que es un lugar de tormento, va a ser día y noche, donde van a estar las personas que no creen en el Señor, que no acepten. Amén. Las personas que aún así no creen en esta área, ¿verdad? Y para enfatizar un punto, piensan que pueden llegar allí y que el Señor los va a perdonar. Una vez que alguien llega al infierno, ¿qué sucede? No, de lo que usted, ¿verdad? No, el Señor le muestra. No, el Señor no los va a perdonar, porque ya todo está escrito, ¿verdad? Y el Señor no miente. Incluso que el diablo ya está sentenciado. Hay personas que también creen que el diablo al final va a ser perdonado, y eso es mentira. Sí, usted mencionó algo en una predicación que me llamó mucho la atención, que en una ocasión un hermano le dijo que hasta Dios iba a perdonar al diablo. Sí, así es. Dios iba a perdonar al diablo, pero eso es mentira. El diablo, la Biblia dice que ya está sentenciado, ¿verdad? Y si usted, ¿verdad?, no acepta al Señor, a Cristo, ¿verdad?, también va a ir al infierno, ¿verdad? Porque eso es real. Amén. Cada quien ve, ¿verdad?, las cosas de una forma, debido a que el enemigo se ha encargado de crear distorsión en lo que conocemos hoy en día como religión. Dios no es religión. Cuando usted, por temor de ir al infierno, que esta persona es manifestada por el Señor, usted entendió que era Dios quien le estaba hablando. ¿Perdón? Cuando estaba en el hospital, que esta persona le dijo, si yo muere. Sí, yo sentí que el Señor me estaba hablando. Ahí es donde viene el Señor y nos habla de muchas formas. Hay testimonios donde usted podrá ver que hay personas que le habla audible, otra a través de una persona, a veces nos habla a través del corazón. Por eso es bien importante pedir algo que se llama discernimiento, porque hay espíritus también que engañan. Pero cuando algo viene del Señor, todo viene con un objetivo de salvación. Le pregunto, mi querido hermano pastor,
¿Cómo usted, cuando está en ese mundo y este hermano que es movido por el Señor le habla para que usted no se pierda, qué acción usted hace y si usted reconoce que usted lleva encima ataduras? ¿Cuál hermano? El hermano que le dijo que no se muera para que no vaya al infierno. Oh, no, ese fue un sacerdote de la iglesia. Un sacerdote. Sí. Y ahí, ¿qué usted interpreta o cómo usted empieza a trabajar con esas ataduras de los vicios? Esto le pregunto porque hay muchos hermanos que aún dentro de la iglesia arrastran vicios, sí, y no saben enfrentarlo. A veces por el temor no lo dicen, porque no quieren ser pues, rechazados o juzgados. Y eso estoy aprovechando un momento y le digo, si donde usted está y usted tiene temor de hablar porque usted sabe que lo van a rechazar o lo van a juzgar, ese lugar no es para usted. Porque cuando se predica el amor en Cristo, se recibe a todo y se ayuda y se trabaja. ¿Qué usted le exhorta a esas personas que están en ataduras dentro de la iglesia, que no se atreven a dar el paso o mencionarlo por miedo y están todavía atrapados en esas ataduras, en esos yugos? Bueno, que se arrepientan o se reconcilien, ¿verdad? Porque no, eso no es bueno. No podemos servir a dos dioses. O servimos al diablo o servimos al Señor. Eso la Biblia nos enseña, ¿verdad? Amén. ¿Y qué le exhorta a esa iglesia para ayudar a esos hermanos también que no se atreven a dar el paso, que tienen en su mente no servir a dos señores, pero la iglesia donde están no le ofrecen esa seguridad o esa ayuda? Van a tener una vida muy difícil, porque si usted está sirviendo a dos dioses, pero usted tiene que servir a un Dios nada más, que es el Señor. Y cuando uno está haciendo cosas malas en la iglesia, tarde o temprano las cosas siempre salen a la luz, ¿verdad? Porque el Señor es luz, ¿verdad? Tarde o temprano. Y a los hermanos en la fe dentro de esa iglesia, ¿qué le exhorta para poder ayudar a estos hermanos que necesitan esa ayuda? Tienen que primeramente tienen que acercarse a la persona que anda haciendo las cosas malas, ¿verdad? Él tiene que reconocer en su corazón, ¿verdad? Como un día yo lo reconocí, así tiene que reconocer a esa persona que está haciendo cosas que no le agradan al Señor, ¿verdad? Y tanto al pastor de esa iglesia como a los hermanos, ¿qué mensaje le quiere dar a ellos para que ellos puedan entender cómo deben ayudar a esa persona que obviamente no ha dado el paso o sigue arrastrando estas condiciones? No a la persona que está en las condiciones, sino al pastor y a los hermanos. ¿Qué tipo de mensaje le quiere dar para que ellos puedan ayudar a esa persona? Ayudar. Sí, a veces el pastor no sabe, conoce, ¿verdad?, el corazón de nadie, ¿verdad? Y no sabe lo que uno anda, ¿verdad? Porque hay personas que andan mal y están en la iglesia, están hasta sirviendo en la iglesia. Entonces esa persona tiene que reconocer, ¿verdad?, lo que está haciendo mal, ¿verdad? El pastor tiene que predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y hablar del pecado, ¿verdad? El pecado es lo que nos arrastra, nos va llevando arrastrado, ¿verdad? El enemigo es un tramposo. Así es. Amén. Le hice la pregunta de tres formas, es la misma de tres formas. ¿Por qué? Porque el mensaje es para los que están dentro de la iglesia, que a veces necesitan ayuda y piensan que tanto el pastor como los hermanos se van a mover a ayudarlo sin esa persona dar el paso. Por eso le hice la pregunta, y si se dan cuenta, pues el mensaje de la contestación es la misma. Primero que nada, si la persona no da el paso, pues el pastor como los otros hermanos no van a saber la condición que tú te encuentras. Para poder recibir una ayuda tú tienes que dar el paso, y entonces ahí tanto el pastor como los hermanos de la iglesia pueden interceder contigo, tanto como en oración y en ayuda. Pueden ayudar, exactamente. Sí. Y la pregunta va en eso porque hay muchos que están dentro de la iglesia y dicen, el pastor no me ayuda, o los hermanitos no me ayudan, pero ellos no saben todo. Quien lo sabe todo es Dios. El único que sabe tu condición es Dios. Y por eso es necesario que dejes el paso en tu condición y se lo digas tanto al pastor como a algún hermano que el Señor te muestre
porque es importante entender que hay que pedir dirección de parte de Dios, porque no todos los hermanos son hermanos. Pero la intención aquí es recibir la ayuda, que tú seas libre y que el hermano que el Señor llama para traer la palabra te pueda ayudar a cruzar, dando el paso por esas situaciones que tú te encuentras. Hermano, que usted en una ocasión, recuerda una predicación, y esta parte que voy a tocar es sobre lo que es la brujería. Hay hermanos que yo he conocido personalmente que dicen o que pertenecen a una iglesia, pero a la vez creen en la brujería. Yo los he conocido que están dentro de la iglesia y creen y practican algunas cosas. ¿Qué experiencia usted ha tenido, si se le puede decir así, con conocimiento o que usted ha visto en vida propia sobre la brujería y lo que conlleva eso? Sí, bueno, son estorbos primeramente, ¿verdad? Pueden estorbar su vida, todo eso de brujería, ¿verdad? Pero la persona que practica esas cosas y está en la iglesia, él no ha conocido al Señor, ¿verdad? Él no conoce al Señor. No sé por qué. Sí, eso es parte, ¿verdad? De todo lo que hay dentro de la casa. Traigo estas preguntas, ¿verdad? Estos mensajes de la mano del hermano pastor aquí presente, porque hay muchas cosas que dentro de la iglesia hay desconocimiento a veces porque simplemente no da tiempo y se vive una prisa. Llegamos a un culto solamente un día o dos y luego nos vamos. Entonces el enemigo se aprovecha trayendo ideas. Usted trajo una vez en una predicación, recuerdo que usted de niño escuchó a una persona que hablaba de una forma porque se practicaba algo con un espíritu, que usted le dio miedo, recuerdo de eso. ¿Usted puede contar? En una ocasión mencionó que había una persona hablando y hablaba diferente porque practicaban. No tenía el Señor, ¿verdad? Ajá. No conoció al Señor, entonces el enemigo se apodera, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Cuando no tiene al Señor. O sea, si uno no le da el corazón al Señor, porque es lo que el Señor pide, ¿verdad? El corazón, ¿verdad? Solamente usted le da las emociones, ¿verdad? Porque hay personas que solo vienen a la iglesia por emoción, ¿verdad? Amén. Pero usted tiene que abrir el corazón al Señor para que el enemigo, ¿verdad? salga afuera. No lo estoy diciendo que va a salir completamente, ¿verdad? Porque siempre van a haber momentos de estorbo, ¿verdad? Pero sí, como usted dice, hay personas que no tienen a Dios, que no han reconocido al Señor. Entonces ahí es donde el enemigo se aprovecha, ¿no? Solamente tienen, ¿cómo le puedo explicar? Es una máscara en la iglesia, ¿no? Pero tienen que llegar a los pies de Cristo. Amén. ¿Qué mensaje quiere enviarle? Primero para hacerle entender, porque fue una parte que llegué a escucharle esa predicación, quién era esa persona y por qué sucedió ese evento que esa persona habló y realmente era un demonio que me está hablando por esa persona. Si puede traer un poco esa historia. Sí, ahorita no me acuerdo muy bien, pero porque era un niño obviamente y él lo trajo en una ocasión. Era un niño. Sí. No me recuerdo muy bien. ¿Cuándo se sacó? Sí, que habló en una predicación que usted era niño, entonces había una persona en un lugar que usted se encontraba y lo que se puede entender es que estaban practicando o creían en la brujería y una persona empezó a hablar por un muerto. Oh, sí, ese es mi tío. Fue una persona que andaba buscando ayuda y fue donde mi tía, que ella practica la brujería. Llegó esa persona ahí y el enemigo, ¿verdad? Se apoderó de mi tía y empezó a hablar igual que, no me acuerdo si fue su esposa, perdón, pero él no era de la iglesia, ¿verdad? Era una persona que llegó buscando ayuda, ¿verdad? Y eso no nos ayuda para nada, ¿verdad? Todas esas cosas de hechicería, brujería, todo eso del diablo, no es del Señor, ¿verdad? Amén. Hago esa pregunta porque ahí hay un punto en donde fueron buscando a esta persona porque ya la persona había fallecido y querían hablar con esa persona. Sí, así es. Amén. Ese es el mensaje que vengo a traer a base de esa pregunta, es porque hay muchos que la partida de alguien quien ama o conoce no la asimilan.
entonces lamentablemente recurren a estas zonas, a estas áreas, para escuchar a ese ser querido que partió. Por eso le hice la pregunta al hermano pastor, porque él lo trajo en una ocasión, en una predicación, que le escuchó a alguien en una manifestación hablando por alguien que murió. ¿Qué mensaje le quiere traer a estos hermanos, aún dentro de la iglesia, tanto los que están fuera, que no conocen de Cristo, sobre el proceso de una partida de alguien quien ama? ¿A quién deben recurrir y cómo deben asimilarlo? O al Señor, ¿verdad? Porque solamente Dios nos da paz en el corazón, ¿verdad? Aquel que parte, ¿verdad?, y es cristiano, él va con el Señor, ¿verdad? Uno no tiene que visitar ningún de esos lugares, ¿verdad? Porque son espíritus, ¿verdad? El enemigo usa todas esas cosas, ¿verdad? Puede hablar igual que yo. La Biblia dice que él se viste como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Él habló igualito no me acuerdo si fue su esposa. Habló igualito mi tía a la esposa de él. Y él sintió que era algo del Señor, pero no era del Señor, sino que son espíritus, ¿verdad?, que se mueven muchas veces en todas esas personas, la brujería, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Le hice la pregunta al hermano porque yo pasé por una situación, no directamente, pero tengo un familiar, por decirlo de esta forma, que tuvo la pérdida de un ser querido hace muchos años. Cuando yo entré en los caminos, el Señor me fue educando, y una de las cosas que el Señor me dijo es que debía aprender a discernir entre los espíritus que son de Dios y los espíritus que no son de Dios. Eso fue algo que el Señor me enseñó en madrugada, practicando esto de buscar como hacía Jesús, que madrugaba y se iba aparte. ¿Qué sucede? Hay quienes en la actualidad le es duro atravesar la partida de un papá, o de un esposo, o de una esposa, o de un hijo. Es algo natural como ser humano, ¿no? Pero a la vez la Biblia es muy clara y dice que cuando alguien parte, o desciende o asciende, y de ahí no sale. Los demonios copian identidad. Yo voy a traer esta parte en donde este ser querido, para no entrar en detalle, el Señor me movió a llamarle, y lo llamé para saludarlo a través de videoconferencia. Mi esposa estaba al lado mío y le pregunté que cómo estaba, porque el Espíritu de Dios me movió a hablarle, y yo veía a esta persona que me decía bien, pero le conté sobre una visita que tuve al cuarto en donde una luz blanca entró, y mi esposa estaba en la sala, ve la luz, me golpea esta luz y yo empecé a hablar un lenguaje. Mi esposa estaba durmiendo conmigo. Yo me comunico con estas personas para hablarle sobre salud, a esas personas en específico, que el Señor quería que yo le hablara de eso. Y ella se puso pálida, esta persona, y me dijo, yo le pregunté que si estaba bien. Me dijo, sí, es que yo tengo que contarte algo, yo vi esa luz. Y le dije, ¿qué fue lo que pasó? Y ese momento, ese evento fue exactamente el mismo día que me estaba pasando. Le pasó a esta persona que visitó a su casa un familiar que partió hace muchos años. Se le presentó en la puerta exactamente de donde estaba en su casa. La persona estaba despierta, y la persona que había partido era su papá, y se le presentó y lo miraba, y inmediatamente ese falso espíritu, porque es un demonio que copia las identidades, iba a entrar a la casa hacia ella, hacia la persona. Pero inmediatamente esa misma luz blanca que entró a mi cuarto también se le presentó en la puerta de su casa, y cegó y alumbró el rostro del papá que había fallecido. Volteó el rostro y se fue. Yo le dije a la persona que eso era un demonio, que los demonios copian identidad. Esto surge porque el enemigo visita a estas personas, y esto le puede suceder a cualquiera, a lo mejor a alguno no le ha sucedido, pero el mensaje aquí es que entiendan que hay que afrontar la partida, porque nosotros estamos aquí temporeramente, nosotros, ¿verdad? Y más los que estamos en la fe, estamos aquí por un tiempo, porque no somos de este mundo.
Si usted ha enfrentado la partida no correctamente, en donde usted no ha procesado este evento, le soltamos a que usted hable con el pastor de su iglesia, pida cadena de oración. Es bien importante algo que vamos a entrar ahora en la siguiente pregunta, que es el ayuno. Hagan ayuno para que este proceso el Señor les ayude a pasarlo, porque aquí lo que verdaderamente nos debe doler de corazón es si esa persona se fue sin Cristo. Sí, sí. Porque todos compartimos, pero a la hora de la verdad, cuando alguien parte, ya usted no puede hacer nada. Guardar la ropa de esa persona, guardar fotos, recuerdos, eso se convierte en cadenas y ataduras. Y el enemigo se puede aprovechar. El tema sobre el ayuno, hermano, es un tema que prácticamente ya no se está escuchando. Lo digo porque yo tomo un tiempo para visitar algunas iglesias. Antes lo hacía solo, ahora lo hago con mi esposa, ¿no? Ya que el propósito es traer mensaje. El tema del ayuno, ¿cómo usted puede enviar un mensaje o decir qué poderoso es el ayuno para las iglesias en unión a este tema? Bueno, el ayuno es muy poderoso, se puede hacer en cadena, ¿verdad? Nosotros antes lo hacíamos, bueno, todavía lo hacemos, pero un hermano un día, otro hermano otro día, así, porque el ayuno es para romper cadenas, ¿verdad? Toda esa atadura, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Como la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Que no se fue con el Señor, ¿verdad? Eso es muy difícil, ¿verdad? Pero el ayuno es muy, muy, muy importante, especialmente en la iglesia. Y hay iglesias que ya han dejado de practicar, ¿verdad? Y el Señor lo dejó para nosotros, para el pueblo de Dios, ¿verdad? Que es el ayuno. Dijo algo muy importante, dijo, el Señor no los dejó. Hay quienes piensan que el ayuno ya no es necesario. No, sí, es muy importante, muy importante. Como oración. Amén. A esos hermanos, a esos hermanos que aún dentro de la iglesia, yo he tenido la oportunidad de dialogar con algunos que dicen, yo no puedo ayunar, no sé cómo ayunar. Y verdad, por lo menos comparto lo que el Señor nos da. ¿Qué mensaje le puede dar a esos hermanos para poder hacer un ayuno? Hay diferentes tipos de ayuno. Yo sé que hay personas que toman medicamentos, tienen que comer, ¿verdad? Pero hay ayunos que uno lo puede hacer de la mañana, ¿verdad? Hasta, digamos, el mediodía. Uno lo puede hacer hasta todo el día, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Como la persona, porque yo entiendo que hay personas, ¿verdad? Que por su condición, ¿verdad? Que tienen que estar tomando un medicamento y tienen que comer, ¿verdad? Pero sí, pueden hacerlo, hermano, porque es importante. El ayuno nos fortalece, especialmente nuestro espíritu, ¿verdad? Nos da fuerza para seguir peleando, porque nosotros tenemos una pelea diaria con el enemigo. El enemigo no se siente contento que usted, ¿verdad? Que esté sirviéndole al Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Sí, hay una parte importante y es que el ayuno sana, el ayuno rompe toda enfermedad y cadena. Hay un engaño en donde yo he escuchado a algunas personas en cierto punto en donde dicen el ayuno me va a enfermar, o yo estoy enfermo, el ayuno me va a complicar. Yo quiero traer esta parte en donde yo fui sanado por un ayuno, en una condición que tuve en mi estómago. Yo le pregunto a usted, querido hermano, ¿qué sanación usted ha tenido en algún momento en su vida en donde Dios obró y lo sanó a usted? Mi esposa ayunó muchísimas veces para que yo llegara a los pies de Cristo. Amén. Yo no creía, antes de conocer al Señor, no creía en nada de eso. Yo le dije a mi esposa, si mi mamá, que tenía callo en la rodilla, y yo le levanté la mano y le dije, usted no tiene nada, ¿usted es que me va a llevar a los pies de Cristo? Pues vamos a ver. Empezó a ayunar, empezó a orar, y miren, para la gloria de Dios estoy aquí predicando la palabra. Amén. Bajo ayuno y oración, tanto su esposa como su madre intercedieron por él. Y traigo esto para que se pueda entender lo importante en donde en la iglesia los hermanos deben ayunar, no solamente para los que conocemos, ¿verdad? Que esa es la parte importante, sino tanto para la congregación. Hay que ayunar y orar por los hermanos en la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, pero al lugar que usted va, debe también orar e interceder por el pastor y su familia, que es un llamado donde mucho ataque hay. Por eso la iglesia debe ser pues más unida.
Le traigo a colisión algo. ¿Qué mensaje puede traerle un ejemplo a los hermanos que cuando no ven a alguien, rápido les corre la mente, que no vino a un culto, o el enemigo se mueve y rápido pegan a convertirse en vez de hermanos en la fe, en jueces? ¿Qué mensaje usted le quiere traer? Criticar eso no es bueno, hermano. Dios nos manda a orar los unos por los otros, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué está pasando. Digamos que un hermano no llega a la iglesia una semana, 2 semanas. Tenemos que llamarlo o si no, ir a visitarlo, ¿verdad? A ver qué pasó, ¿verdad? Porque no conocemos el corazón, no sabemos, muchas veces no sabemos qué está pasando con esos hermanos, ¿verdad? Amén. Dijo algo muy importante, si se dieron cuenta. Hay que visitarlos y llamarlos. Eso es proyectar el amor en Cristo. Lo digo porque a veces hay congregaciones que llegan a un punto en que a lo mejor, pues, gloria a Dios, ¿no? Crecen, pero llega un punto en que ya se convierten en números. Entonces, ¿cómo puede haber un control? Pues es necesario el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Y aquí realmente los caminos del Señor no se basan en números. Esto se basa en una entrega, en un corazón humillado y contrito. ¿Qué mensaje, verdad, bajo lo que el Señor da, quiere darle? Nosotros fuimos los otros días, mi esposo y yo la llevé, el Señor me movió ese día a ir a una iglesia. Quiero compartir esto porque yo quiero que el pueblo sepa diferenciar entre lo que es la búsqueda y la adoración a Dios a lo que es show. Venía para acá, para esta hermosa iglesia, donde el hermano pastor, ¿verdad?, el Señor puso para traer palabras, pero el Señor me movió ese día y me dijo no, y me llevó a otro lugar que quería que yo fuera. Llevé a mi esposa. Cuando entramos, mi esposa quedó impresionada porque es la primera vez que ella entra a un lugar, ¿verdad?, de esta magnitud, una iglesia bastante grande y estructurada. De hecho, no voy a entrar en colisión del hermano quien la dirige, es un cantante creyente, es un cantante cristiano, pero la iglesia se ha diversificado más bien en lo que es show, lo que conocemos como modernismo. Y el tema desde el principio hasta, bueno, yo me paré y le dije a mi esposa, vámonos, mi amor, porque ahí fue donde el Señor, ¿verdad?, me permitió ver, porque realmente se me hizo un poco incómodo, porque lo único que se hablaba era sobre ofrenda. ¿Qué mensaje usted quiere darle a esos hermanos que están en esa búsqueda de un lugar y quieren buscar un lugar en donde puedan recibir una sana doctrina? Sabemos que, como todo, aquí va a haber retos e imposiciones por el enemigo, pero ¿qué mensaje quiere darle a esas iglesias en donde estos hermanos que tienen conocimiento de la palabra saben que hay algunas cosas que no están correctas porque el Señor provee? Y si tenemos que dar la palabra, aunque sea en un patio, la damos, amén. Pero esas iglesias que lo único que están proyectando es show, modernismo, para que se pueda entender, nosotros fuimos, era una tarima enorme. Lo que se dio fue un concierto prácticamente. Se pararon al frente, tenían sistemas, prácticamente no había excusa para el que no fuera con una ofrenda, porque tenían sus máquinas móviles para cobrar bajo tarjeta, tenían una pantalla amplia. Yo quiero aclarar algo, no es que yo no estoy en contra de unas cosas, lo que estoy en contra es que se dañe la sana doctrina que Dios nos trae, porque Cristo predicaba en el aire libre, ¿no? Y Cristo nunca anduvo con ciertos artefactos o trayendo mensajes de prosperidad. ¿Qué mensaje quiere darle, mi querido hermano pastor, a esas iglesias que están proyectando esta distorsión de lo que es el evangelio? Sí, hoy el diablo es bien astuto, inteligente no tiene nada, astuto. Y hoy en día, ¿verdad?, tristemente lo digo, que hay mucha emoción, ¿verdad?, en las iglesias. Hoy se mueve mucho el emocionismo, ¿verdad? No se predica mucho. Yo he visto iglesias que solo predican 10, 20 minutos, poquito, ¿verdad? Entonces todo lo otro es un show, ¿verdad? Entonces tenemos que dar la palabra de Dios, ¿verdad?, para que la gente llegue a los pies de Cristo. El Señor no es emoción, no. El Señor no es emoción.
Amén, exactamente. De hecho, dijo algo muy, muy cierto y quiero aprovechar esto para despertar conciencia en esos hermanos que están viendo la diferencia. Cuando usted va a recibir palabra, usted va a recibir palabra. Usted va a sentir, no de la carne, sino en el espíritu, porque el sentir de la carne es muerte. Y para que sepa diferenciar el sentir de la carne es, me veo bonito, me veo bien. Usted puede adornar el cuerpo si usted quiere, pero por dentro como usted está. Ahora, el sentir del espíritu es, Señor, yo estoy aquí para recibir palabras. Y usted dijo algo muy cierto. Ese día que nosotros estuvimos, mi esposa acompañándome, no se predicó la palabra. Prácticamente todo lo que se estaba hablando era sobre lo que se vende en la cafetería, el menú del almuerzo, unas sillas que enviaron a un país, etcétera, y la palabra no se transmitió como debe darse. Ahora, usted mencionó algo muy importante, hermano, que es el emocionalismo dentro de la iglesia. Todo lo que está ocurriendo es un espíritu de engaño. ¿Qué mensaje usted quiere darle para que el pueblo que está viendo, los hermanos, sepan diferenciar entre lo que es la emoción a lo que es la manifestación del Espíritu Santo correcto? Porque lamentablemente hay hermanos que están haciendo falsas profecías. Hay manifestaciones donde gente dice, Dios me habló. Voy a compartir brevemente esta parte antes de que el hermano, ¿verdad?, de su parte, porque esto es para usted, este es su espacio. Mi esposa y yo fuimos a un lugar en donde a mi esposa le dijeron, después que tenían hablándole un buen tiempo, no habían pasado al frente, y esa es la parte para que puedan entender un poco más claro lo que sepan diferenciar entre lo que es del Espíritu Santo, lo que es emoción. Y le dijeron, tírate al piso, cae a la derecha, como si el Espíritu Santo te hubiera dado. Y después me dijeron a mí, un bebé va a ser tu motivo a ti para predicar. El Señor me dijo, ¿qué mensaje quiere darle a estas personas para que conozcan lo que es serio esto y lo que es el temor que hay que tener sobre esto? Sí, el Señor nos ha mandado a predicar la palabra, ¿verdad? Como le digo, el Señor no es emoción, ¿sabes? Tenemos que predicar la palabra como nos enseña la Biblia, ¿verdad? Como nos enseña el Señor, ¿verdad? No se trata de show, ¿verdad? Como le digo, esto está pasando por varios años ya, hermano. Entonces, la gente tiene que escuchar la palabra de Dios, porque si no, no se van a arrepentir, ¿verdad? Sino que solo van a ir, quiero ver el show de tal. No, tienen que recibir la palabra. Tenemos que buscar la sana doctrina, ¿verdad? No predicar unos 10 o 5 minutos y después todo lo otro es un show, ¿verdad? Amén. Cuando usted estuvo preso, hermano, ¿qué usted puede decir en traer algo a los hermanos que están presos, no dentro de una cárcel, sino presos ellos mismos, porque están atrapados aún en su casa, en su diario vivir, por tomar esta decisión? En algunos pues no creen que Dios existe, hay algunos que creen en el diablo pero no creen en Dios, algo que es totalmente, ¿verdad?, irracional, pero así es. ¿Qué experiencia usted tuvo dentro de la cárcel que pueda usted decir sobrenatural, espiritualmente hablando, porque Dios creó lo visible como lo invisible, en donde usted estando en la cárcel pueda decir que sabía la diferencia, donde el enemigo lo quería a usted, pero a la vez Dios tenía un plan con usted? Yo pasé momentos amargos en la cárcel, ¿no? Dios siempre me ha hablado, hermano, siempre, en la cárcel, en la calle, en cualquier lugar siempre el Señor me ha hablado cuando andaba en los vicios, ¿verdad? Porque estuve en muchos años en la cárcel, no solamente en Puerto Rico, sino que allá también en Nueva York, y Dios de ahí me sacó, ¿verdad? Pero es bien triste, hermanos. Por eso tenemos que acercarnos al Señor, que es el único que nos puede levantar de los vicios, ¿verdad? De los vicios. Yo estuve en todos los vicios, estuve en la metadona, yo no sé cuánto. Usted menciona un vicio y yo le puedo decir que yo lo usé en el crack, no sé si usted conoce. Sí, eso fue algo muy triste, hermano, especialmente donde usted viene allá. Ya estuve sufriendo mucho. Son ataduras, hermano. Entonces,
alguien no empiece a interceder por usted, o usted, ¿verdad? Empiece a buscar de Dios, nada lo va a ayudar, ¿verdad? Nada. Amén. A usted lo ayudó a romper esas ataduras fue la oración y el ayuno de los que lo conocían. Exacto, la oración, el ayuno, el Señor, ¿verdad? Sí, ya tenía un plan conmigo, entonces. Amén. Ya después de ahí fue que yo no quería ir a la iglesia, nunca quise ir a la iglesia, nunca quise predicar la palabra, pero como el Señor tiene un plan, ¿verdad? Muchas veces tenemos que tocar fondo, hermano, y ese fue el problema conmigo, ¿verdad? Yo toqué hasta el fondo, y ahí es donde uno empieza, hermano, a clamar al Señor, ¿verdad? Aunque uno no le haya entregado el corazón al Señor, pero Dios le ha dado algo a uno, fíjese. Él me dio una palabra a mí, desde la cárcel allá en Puerto Rico, de ese hermano Gigi Ávila. Y esas palabras siempre se quedan en el corazón, hermano, en el corazón. Entonces cuando uno ya vaya, a veces que le toca tocar fondo, ahí usted empieza a acordarse de alguna palabra que alguien le ha dicho, porque a veces muchas personas me dicen, Dios te ama, y esa palabra se me quedaba en mi corazón, Dios te ama, ¿será que me ama? Y el día que yo toqué fondo, yo le dije, Dios, si de veras tú me amas, sácame de este vicio que me está matando. Y ahí fue que Dios empezó. Bueno, primero conocí a mi esposa, ¿verdad? Y ahí empecé a buscarle a Dios más adelante. Es una historia muy larga, hermano, pero los vicios no nos llevan a ningún lugar, sino que a la muerte. Y eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Él quiere llevarnos exactamente con él, porque él está ya condenado, ¿verdad? Sentenciado. Entonces, como él no se quiere ir solo, pues él empieza a decirle a uno, sigue usando drogas, sigue usando vicio, sigue usando el alcohol. Eso te va a ayudar, te va a calmar los nervios, te va a calmar esto. Entonces no nos va a ayudar nada de eso, sino es darle el corazón al Señor, ¿verdad? Arrepentirse de los pecados. Solamente el Señor, hermano, nos puede levantar. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya llevo, creo que bastantes años ya buscando de Dios. Gloria a Dios. Le pregunto, hermano, cuando tomó el paso de entrar en los caminos del Señor, como muchos toman ese momento, cada quien es llamado de una forma muy particular, no todos son llamados de la misma forma. ¿Qué mensaje le quiere dar lo que usted vivió cuando empezó en los caminos, en donde usted pudo reconocer las interposiciones del enemigo en su vida? Oh, fue muy difícil. Tuvimos que pasar procesos, ¿verdad? Procesos muy difíciles. Ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Muchas veces uno quiere tirar la toalla, pero tiene que seguir adelante, no dejarse vencer, ¿verdad? Porque cuando el enemigo sabe que ya usted empieza a buscar de Dios, ahí es donde él empieza a apretar a uno más, a tratar de destruir de una manera u otra, ¿verdad? Lo que el Señor quiere para usted, ¿verdad? ¿Cómo puede describir a los hermanos cómo se manifiesta el enemigo, o por lo menos lo que usted pueda, ¿verdad? Traer? ¿En qué manera él se mueve para crear estas oposiciones, o cómo utiliza, qué herramientas hace? Oh, de muchas maneras. El enemigo siempre usa lo que a usted más le gusta, lo que le gustó, podemos decir, ¿verdad? Si fue las drogas, él empieza a decirle, solo usa el fin de semana, no te van a hacer daño, solo. Y entonces el enemigo empieza de cualquier manera, ¿verdad? Entonces usted tiene que romper con eso, empezar a buscar más del Señor. Y eso es lo que a mí me ha ayudado. Siempre me ayudó empezar a buscar de Dios, empezar no dejar la Biblia, la palabra, escuchar. ¿Sabe qué tuve que hacer yo? Cambiar de amigos. Eso es lo que le iba a preguntar. Acaba de decir una parte importante, cambiar de amigos. ¿Usted aconseja a aquel hermano que entra en los caminos seguir teniendo las mismas amistades o mismos familiares que no están en Cristo? No. Tiene que cambiar de amigo,
Yo no le estoy diciendo que lo rechace, ¿verdad? Pero usted tiene que empezar a buscar nuevos amigos en la congregación donde usted se congrega, porque es como, digamos, el borracho, ¿verdad? El borracho, el alcohólico más bien. Él no va, ha dejado de tomar, él no va a ir a seguir yendo ahí a la barra, ¿verdad? Porque en cualquier momento va a ser tentado. Entonces eso fue lo que me costó a mí. Tuve que dejar todas mis amistades, todas, y empecé a hacer amistades nuevas en el Señor, ¿verdad? En amistades que me ayudan, ¿verdad? Al crecimiento, porque todo es un crecimiento. Nosotros vamos, como dice la Biblia, como la luz de la aurora, que vamos aumento, ¿verdad? Hasta que el Señor venga. Amén. ¿Qué mensaje quiere darle a los hermanos que cuando están en una sana doctrina? Como sabemos, el enemigo se conoce la Biblia mucho mejor que todos nosotros, porque él estuvo presente en todos esos eventos también, pero él no es omnipotente y jamás lo será. ¿Qué mensaje le quiere dar a esos hermanos que están en una sana doctrina en donde viene el enemigo, por decirlo de esta forma, que es la forma correcta, y se le presenta a estos hermanos trayéndole doctrinas diferentes? Que la rechacen, así que no acepten doctrina. Tenemos que buscar la palabra de Dios, es lo más importante, no doctrinas falsas, ¿verdad? Que no nos hablan del Señor, sino que hablan de puras emociones, de otras cosas. Así tenemos que apartarnos de seguir la sana doctrina. ¿Verdad? Amén. Sobre el hermoso Espíritu Santo, es algo que en muy pocos lugares se está mencionando, el Espíritu Santo, y tan necesario que es, porque es parte de la esencia del Señor en nuestra vida para poder adquirir las manifestaciones que Dios nos da, como nos trae el pasaje, que es parte de la armadura de Dios en nosotros. ¿Qué usted puede darle de mensaje a esos hermanos en otros lugares o que no conocen lo que es el Espíritu Santo? ¿Qué mensaje usted le puede dar? Bueno, muchas veces nosotros contristamos el Espíritu. Amén. Muchas veces, hermano. Entonces, cuando nosotros contristamos el Espíritu, ahí es donde está muy difícil. Nosotros tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Empezar a recibir palabras, pero no cualquier palabra, sino palabras de Dios, palabras que nos ayuden, ¿verdad?, a crecer espiritualmente, ¿verdad? Eso es lo que... Amén. ¿Y cómo puede describir al que no conoce? Esto es para los hermanos que entraron porque el Señor los movió bajo el Espíritu Santo a ver esta parte. Bueno, todos llegan, el enemigo pega espantar cuando hay palabras y pegan a escuchar una predicación, crea distracciones. Pero para el que ha llegado a este punto, ¿qué mensaje le puede dar al que no conoce de los caminos, que está afuera y está desorientado y ha escuchado sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no entiende? ¿Qué descripción le puede dar a ese hermano que está ahí, aún no estando en la fe, lo que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice que Él es Dios. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu, ahí hay paz, hay libertad, hay gozo. El Espíritu Santo es Dios. No, el Espíritu Santo no es un soplo, un viento, una emoción, porque hay muchas personas que piensan que el Espíritu Santo es una emoción, ¿verdad? Y por eso se empiezan a emocionarse. No, el Espíritu Santo es algo muy diferente a las emociones, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y este es el punto. Le pregunto, hermano, para usted en el llamado, eso, ¿verdad? El Señor lo llamó a usted a dirigir una iglesia. ¿Qué mensaje le puede dar a estos hermanos, ¿no? Porque hay que decirlo de esta forma, que se mueven por una emoción, eso es lo que se ha estado hablando hace rato, y montan iglesias y no fueron llamados para ese llamado, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a estos hermanos como tal? Bueno, es triste, ¿verdad?, cuando uno agarra una iglesia y no ha sido llamado, ¿verdad? Primeramente el Señor empieza uno tiene que recibir varias, ¿cómo le podría decir? Confirmaciones del Señor, no solamente una, ¿verdad?
porque puede ser una emoción, ¿verdad? Como dice, Amén. yo quiero ser pastor, ¿verdad? En ningún momento yo nunca quise ser pastor, no crea que yo quiero ser pastor, no, en ningún momento. Dios me estuvo hablando por muchos años, ahí hablando, pero yo decía, no, esto no es del Señor. Yo siempre pensaba, no, y siempre le dice, Señor, dime si es tuyo. Ya el final, ya después de varios años, bueno, y ahí fue donde el Señor, porque yo, como le puedo decir, Dios me llamó de una manera muy especial, ¿verdad? Entonces Dios tampoco llama a una persona que, digamos, que diga, bueno, yo no quiero trabajar, yo quiero servir la obra. No, Dios muchas veces llama a las personas que están trabajando, hermano, y o tienen algún negocio, o tienen algo, ¿verdad? Dios los llama, fíjese. Amén. Como una persona, esto es para que alguno pueda, ¿verdad?, bajo su vivencia, puede diferenciar entre un llamado de Dios a un espíritu de confusión de las tinieblas. ¿Cómo puede diferenciarlo? Bueno, un llamado de Dios empieza a darle una carga a usted. Usted empieza a sentir esa carga, preocupación por las personas, ¿verdad? De esa manera, una confusión puede ser una emoción, ¿verdad? Que usted diga, yo quiero ser el pastor, ¿verdad? Ahí sí. Acaba de decir unas palabras bien importantes el hermano, que quiero, ¿verdad?, para el hermano que está escuchando. El hermano querido aquí, pastor, dijo algo. Cuando viene de Dios, usted siente una carga por esas almas. Cuando es confusión, aquí es donde surge esta desviación de lo que es la prosperidad, la vanagloria, que se proyecte más la foto de esta persona en la carátula de la iglesia, o ponerlo así. No estoy diciendo que eso esté mal ni bien, pero el objetivo principal en los mensajes es que esa persona sea salva. Amén. Así es como los hermanos pueden diferenciar entre lo que es el Espíritu de Dios cuando llama, que te hace sentir esa responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano cuando llega a los caminos de Dios y empieza los caminos que son el enemigo no va a parar, pero los primeros días son cruciales? ¿Qué les recomienda? Y no es recomendación, para aclarar, como nosotros nos recomendamos, pero bajo las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo y lo que usted aplica en su vida, ¿qué usted le puede decir a esos hermanos cuando empiezan en los caminos que los primeros días son los más cruciales? El primer amor, que todo es hermoso, pero después empiezan ciertos sucesos. Bueno, lo primero es que conocer al Señor, ¿verdad? Mira, a mí primeramente, cuando yo conocí al Señor por primera vez, lo primero que me enseñó el hermano me dijo, empiece a leer los evangelios, empiece a conocer a Cristo, es lo primero, porque yo había empezado a leer desde Génesis. Ajá. Y empecé desde Génesis y llegué, no me acuerdo quién fue que se metió con sus hijas, no sé cómo fue la cosa. Sí. Entonces yo me confundí y me acerqué a un hermano y le dije, hermano, fíjese que yo estaba leyendo Génesis. Hermano, usted tiene que conocer primero a Cristo. Amén. Empiece por los evangelios, conozca el carácter del Señor, conozca quién es, conozca el amor del Señor. Y ahí es donde uno empieza a enamorarse del Señor, fíjese. Ahí es donde uno empieza a empezar a buscar de Dios. Cuando usted conoce el amor de Dios, la misericordia, que Dios es fiel, que nunca le va a fallar, ahí es donde uno, especialmente en los evangelios, uno no puede empezar de otro lugar, sino vaya a los evangelios y conozca a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Acaba de decir algo muy importante para los hermanos que estén. Voy a verificar un momento el tiempo de grabación. Ok, gloria a Dios, sigue todo bien. Perdón, hermanos, que esto, ¿verdad? Acaba de decir una parte muy importante y que el Señor siempre nos habla. He incentivado en el nombre de Cristo, la gloria de Dios desde un principio, si se fijan en el canal, que se debe empezar, porque así fue como el Señor me educó, y esto es confirmación del hermano, que se debe conocer primeramente a Cristo, porque la Biblia está compuesta de dos partes, lo que se conoce como el Antiguo Testamento y el Nuevo. Jesús dijo, yo haré todo nuevo.
¿Por qué? Porque los sucesos que habían en el Viejo Testamento eran por asuntos que el Señor estaba manejando para la venida de Jesús, su Hijo, ¿no? Pero para usted poder entender el Viejo Testamento, de hecho, para usted poder entender la Biblia, primero que nada usted debe arrodillarse, el que pueda, porque el Señor sabe, ¿verdad? Y usted pídale que Dios obra. Hacer una oración diciéndole al Padre que usted necesita entendimiento de su mano, bajo la unción del Espíritu Santo, y empezar a leer el Nuevo Testamento. Qué bueno que usted trajo eso, hermano, porque en una ocasión yo estuve hablando con un creyente, en donde este creyente me refutó que yo no podía decir o incentivar que las personas no empezaran por el Nuevo Testamento, que había que leerlo todo. Pero yo le estaba aclarando al hermano, ¿verdad?, para que pudiera entender que para que alguien pudiera entender la obra de Dios, tenía que entender primero a Cristo, para que no hubiera confusión. Porque el Dios que nos aparece en el Viejo Testamento es muy diferente al Nuevo. De hecho, Jesús nos lo muestra como el Padre. En el Viejo Testamento lo conocemos como Jehová de los ejércitos. Está hablando de un Dios guerrero, exterminador. Ahora por la sangre de Cristo conocemos la misericordia. Cuando usted conoce a Cristo en el Nuevo Testamento, empezando del libro de Mateo en adelante, usted se va a dar cuenta la diferencia de lo que, por ejemplo, y voy a traer esto, hermano, que es muy importante porque esto fue algo que el Señor obró en este servidor, lo que es el enojo. En la ley de Moisés decía que una persona que cometía asesinato con su mano físicamente, pues cometía asesinato y era apedreado. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo, Moisés les dijo eso, yo les digo que aquel que se enoje es igual de asesino como el que lo hace con su mano. Por eso es bien importante conocer a Jesús, como el hermano tanto, ¿verdad?, lo menciona. Para todo aquel hermano que no conoce o comprende cómo leer la Biblia, porque la Biblia es maravillosa, pero no es un libro que usted lee como cualquier otro. Sobre orar en las madrugadas, ¿qué usted o qué experiencia ha tenido que pueda aportarnos la importancia de lo que es orar en madrugada, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 de la mañana? Eso es muy importante, muy importante. ¿Cómo le ha ayudado a usted? Bastante, me ha fortalecido el espíritu, me ha dado fuerza, ¿verdad? Porque cuando usted lee en la mañana le ayuda a que su día vaya bien, ¿verdad? Amén. Usted siente que cuando ora en madrugada y que usted está despejado de todo, como lo hacía Jesús, hay hermanos que no entienden esto o no creen que hay que madrugar en madrugada. Esto conlleva aventuras, ¿no? Ahora, yo le pregunto, hermano querido, ¿qué usted puede aportar a decirle a los hermanos sobre que viven entre el mundo y en los caminos del Señor? Sabemos que no se pueden servir a dos señores, lo dice la palabra. Pero, ¿qué le puede decir a estos hermanos que les gusta ver películas que nada van relacionados a Jesucristo, los deportes que siguen todavía en actividades que te alejan o te enfrían sobre el enfoque en los caminos de Cristo? ¿Qué mensaje usted le pueda dar hacia ellos? Que se aparten de todas esas cosas, ¿verdad? Que empiecen a buscar de Dios, empiecen a enfocarse en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todas esas cosas no nos ayudan, ¿verdad? Usted ve cosas malas en la televisión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted va a ir practicando, ¿verdad? Eso es lo que va usted aprendiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Las cosas buenas del Señor, ¿verdad? A buscar a Dios, a congregarnos en la iglesia, porque es muy importante, hermano. Tenemos que congregarnos, no te dice todos los días, ¿verdad? Porque yo sé que muchos trabajamos, pero tenemos que buscar al Señor y apartarnos de todas las cosas, ¿verdad?, que no nos ayuden al crecimiento espiritual, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Creciendo. Amén. Hay una parte que mencionó, y esta era la próxima pregunta, gloria a Dios, de que las personas vengan, ¿verdad? Y es importante, la fe viene por el oír, eso lo dice la Escritura, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Qué mensaje le puede dar a estos hermanos que son lastimados dentro de la iglesia
porque sabemos que no todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad?, le sirve al Señor, y esto es un mensaje muy claro que hay que traer importante, porque he conocido personas los otros días, le estuve en el nombre de Jesús, ¿verdad? El Señor dio la brecha para predicarle a un hermano, una persona que no está en la fe, y se reconcilió con el Señor, pero él me dijo algo muy profundo, en donde yo le dije: hermano, vaya a un lugar donde se hable de la sana doctrina, lo necesita. Y él me dijo: ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me han lastimado mucho dentro de la iglesia y yo no quiero ir. ¿Qué le puede decir a esos hermanos? Mire, a mí también me lastimaron mucho. Bueno, podemos hablar aquí mucho rato de eso, Sí. Pero nosotros tenemos que poner, como dice la Biblia, la mirada en el Señor, en el blanco perfecto, que Él no te va a fallar. El hombre siempre te va a fallar, ¿verdad? Cualquiera, el hermano me puede fallar, yo le puedo fallar a él, pero Dios nunca. Entonces nosotros, si ponemos la mirada en el Señor, Él nos va a empezar a revelar si en ese lugar es que conveniente para que uno se congregue, y si hay palabra de Dios, Dios nos va a revelar, ¿verdad? Entonces tenemos que poner la mirada en nuestro Dios. Amén, gloria a Dios, la mirada ante Dios. Y eso me trae a Noé, cuando estaba en el arca. Si se fijan con detalle las descripciones que Dios le dio a Noé para la construcción del arca, había una ventana. Esa ventana no estaba a los lados, estaba en el techo. Y Noé siempre miraba para arriba, esperando el momento en que Dios le avisara. Así debemos estar, como usted dice, la mirada al frente, como Noé hacía. Noé miraba siempre esa ventana esperando que Dios le dijera. Fíjate que en la misma escritura dicen que había una sola ventana que apuntaba arriba, donde envió el primer pájaro, que era un cuervo. Hay muchos que piensan que era una paloma, y el primer ave que envió fue un cuervo, después envió la paloma. Así debemos estar cuando estemos en los caminos, y entender que la iglesia es un hospital. Tiene que verlo de esta forma. Muchos hermanos vienen heridos y traen yugo, traen situaciones, y usted es movido, hermano. Si está viendo este mensaje, ¿verdad?, esta predicación aquí compartiendo con el hermano pastor Jorge Torres, posiblemente algunos digan: pues el mensaje a lo mejor no me ha llegado, otros digan: pues a lo mejor es un diálogo como otro de los miles de que he visto. Pero yo les digo a usted, hermano querido, que las casualidades no existen. Y el Espíritu Santo sabe lo que hace. Posiblemente para usted no le crea un efecto, pero hay otro hermano que sí lo necesitaba. Yo no sé, ¿verdad?, quién está detrás de la cámara, pero aquí estamos tratando de traer los mensajes como el testimonio de este hermano. Yo quiero que vean particularidades de él. No estamos hablando de una persona que no tuvo una vida, como decimos, problema, que tuvo papá y mamá en su iglesia y que nunca tiró una piedra, vamos a decirlo así, a un cristal. Estamos hablando de un hermano que pasó por situaciones difíciles, y por eso quería, movido por el Señor, a traerlo, porque hay muchos que están encadenados en distintos vicios, no solamente, ¿verdad?, en la droga o el alcohol, que es lo más que se conoce. Hay otros vicios peores. El hermano está aquí sirviéndole a Cristo, fue llamado por Dios, está pastoreando, y vean la particularidad. Él estuvo en unos sucesos amargos en su vida, pero el Señor lo libró. Y está trayendo la palabra. Lo que significa es que si tú escuchas una voz que te dice a ti que tú no eres digno para venir a los pies de Cristo por lo que tú haces, eso es una mentira del diablo. Porque nadie para Dios es desperdiciado. Dios nos ama, Dios te ama, así como tú te encuentres. No importa lo que hayas hecho hace 3 segundos, no importa si estás en el piso, no importa si tú estás en un buen estado, Dios te está llamando a que venga a los pies. Amén. No importa la condición que tú te encuentres, así estés en una cárcel, tanto dentro o fuera, el Señor perdona. Amén. ¿Qué pasaje puede traerle a los hermanos, mi querido hermano pastor, sobre el perdón de Dios? Bueno, tenemos que perdonar. Mire, yo, cuando mi mamá estuvo en los caminos del Señor, yo vi el sufrimiento. Bueno, ella no que sufrió, pero yo vi cómo los pastores se aprovechaban de ella, ¿no? Eso era algo bien triste,
cómo ella le entregaba el dinero, le daba todo. Y yo nunca quise conocer al Señor por eso. Yo estaba herido por lo que yo vi con mis propios ojos desde jovencito. Entonces, por eso cuando yo le digo que pongamos la mirada en el Señor, tenemos que hacerlo, porque el diablo usa esas cosas, ¿verdad?, para desviarnos de no ir por el camino que el Señor nos quiere llevar, ¿verdad? Pero como le digo, mi mamá hasta la casa le quería dar a un pastor una vez. Yo cuando vi a esos pastores que llegaban a mi casa con su esposa con un montón de sortijas, yo dije, wow. Y mi mamá era una gran sierva de Dios, ¿verdad? Y ella pues lo que le pedía se lo daba, nos dejaba a veces sin comer a nosotros. Por eso yo fui herido por muchos años. Amargura, hasta que llegó el momento que el Señor me tocó mi corazón, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y eso es para que vean, también son estrategias de las tinieblas, para que veamos a la iglesia o a los hermanos que son usados por el Señor que todos son iguales. Eso es falso. No todo lugar es igual, por eso usted debe abrir su corazón. Y uno de los dones que usted debe pedir cuando usted empieza en los caminos, porque hay algo que se llama dones, hermano, y Dios nos da dones. Esos dones son para usarlos en su nombre. Pero usted, y yo le exhorto, si usted no conoce del tema y entra buscando ese tema, no pida dones primeramente sobre sanación y milagro. Usted debe pedir primero el don de discernimiento y conocimiento, para que usted pueda abrir su mente y poder diferenciar entre una cosa con la otra. Y luego entonces que usted, ¿verdad?, añora y pide. No es que usted no pida lo otro, también pídalo, pero es necesario primero que usted se trabaje a sí mismo, para que cuando vengan estas distorsiones y estos ataques no lo aleje a usted de los caminos de Dios, porque hay mucha mentira como la que es, no, yo no voy a la iglesia porque el pastor hizo esto o el hermano hizo esto, pero es que usted no sabe ni los planes de Dios, porque sabemos del enemigo. Él vino a robar, a matar y a destruir. Por último, hermano querido, esta es una pregunta bastante compleja, y se lo digo porque me he empapado en esta área sobre lo que es evidencia. Esto va para los no creyentes, y aún así el Señor muestra que dentro de la iglesia, hay quienes todavía están en este ámbito de no creer como tal todo. Porque podemos ver a los hermanos que llegan y se sientan, pero no podemos ver más allá, al menos que el Señor revele. Porque hay algo que muchos que no entienden. El Señor llama, puede darle el don al hermano pastor de sanación y milagro, y otros se pueden sentir, ¿verdad?, y se mueven espíritus de celo. El Señor reprenda. Amén. Lo digo porque esto yo lo he visto mucho, y hay que alegrarnos y gozarnos cuando un hermano adquiere un don como este, porque eso es de gran ayuda. Péguese a ese hermano, ore y añore que el Señor también, ¿verdad?, lo use, porque cada don es para una responsabilidad. Ahora, yo le pregunto, hermano, esta es una pregunta bastante compleja, y lo digo porque esta es la parte en donde el diablo, el Señor reprenda, tiene a muchos con un paño en sus ojos y unos tapones en sus oídos, para que no vean ni oigan, y de su, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pidiéndole al Espíritu Santo que se manifieste en estos momentos, que lo use a usted, hermano querido. ¿Qué usted le puede decir a los que están nulos, pidiendo una evidencia de que Cristo insiste y de que Cristo es la única solución en su vida para ser rescatado de algo terrible que va a suceder? No es por infundir miedo, pero esto es una realidad que se llama tribulación. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros, nos lo dice la Escritura. Yo siempre digo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué mensaje, y ¿verdad?, en su momento, qué mensaje usted puede transmitirle a los que no creen y que necesitan escuchar a alguien que le diga las palabras que están esperando para darle el paso y decir, sí, Jesús existe, en su entender, hermano? Sí, pues sí existe, ¿verdad? Tenemos que acercarnos al Señor,
porque como le digo, nada en esta tierra nos satisface. Yo he buscado placeres por todos los lados y no he encontrado más que el Señor que nos llena, ¿verdad? Porque si vienen momentos difíciles para esta tierra, ¿verdad? Nosotros no vamos a estar aquí, ¿verdad? Vamos a estar con el Señor, porque vamos a ser, como dice el arrebatado, ¿verdad? Pero el que es del Señor, Dios le va a hablar. Acuérdese que Dios, sus hijos, Él los va a traer, sea en el momento mire, hermano, yo, un familiar de mi esposa, él nunca creyó en el Señor, nunca. Y en el momento que murió, ahí mismo él cayó, porque si me acuerdo fue un paro cardíaco. Antes de morir, la abuela de mi esposa le dijo: ¿quieres aceptar al Señor? Y él di la oración de fe, y él dijo la oración de fe, y ahí mismo, sabe que los hijos de Dios, tarde o temprano, ¿verdad? Dios los va a rescatar, ¿verdad? Pero usted tiene que buscarle al Señor, porque es muy difícil los tiempos ahora, para que Dios lo fortalezca, para que Dios lo llene, para que Dios le dé esperanza, porque en esta tierra no hay nada bueno. Amén. Y dijo algo muy importante: esa persona no creía, y en su último momento dijo la oración de fe. La oración de fe aparece en las Escrituras hermosas. ¿Qué otra cosa puede decir al que cree que cuando muere todo se apaga y no hay más nada? Al que cree. Al que cree en esta ideología que no hay más nada después de esta vida. O no, si hay algo, nos espera un lugar muy hermoso, que son las calles de oro, las de cristal, y vamos a estar por toda la vida, toda la eternidad con nuestro Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa es la esperanza que tiene el creyente, ¿verdad? Que algún día nosotros lo veremos cara a cara. Mire qué hermoso es, ¿verdad? Que esa debe ser la esperanza de todo creyente, ¿verdad? Y aquel que es creyente y todavía no se ha restaurado, que tiene que restaurarse, ¿verdad? Restaurar su vida para que ese día, ¿verdad? No, porque el Señor viene como dice la Biblia, como la ladrón en la noche, ¿verdad? No te vaya a agarrar desprevenido y te quedes, ¿verdad? Amén. No sé si se dan cuenta, hermano. A lo mejor usted dirá: no, yo lo que quería era escuchar algo que me dijera que Cristo existe. Sin embargo, el hermano les acaba de decir esperanza y creer. La Biblia es muy clara y dice fe. También el hermano dijo algo, que Dios le habla a sus hijos. ¿Qué significa esto, hermano? A lo mejor tú estás buscando una respuesta de algo más tangible, algo que te mueva o algo que te someta, pero la obstrucción eres tú mismo. Eres tú mismo, porque si estás buscando evidencia, no debes buscar en los hombres, no debes buscar teólogos ni expertos en el tema. Debes, donde tú te encuentras, arrodillarte y decirle: Señor, yo necesito que tú me hables. Hay muchos que andan haciendo preguntas, lo digo porque he visto hermanos, y digo hermanos, no creyentes, que andan entrevistando a cristianos buscando una respuesta y debatiendo la no existencia de Dios. Mire, hermano, yo te exhorto lo siguiente en el nombre de Jesús, aquí en comunión con el hermano pastor Jorge Torres, que entiendas una cosa, querido hermano. Tú podrás buscar todas las evidencias que tú quieras, pero si tú estás todavía con los ojos abiertos y respirando, es porque Dios todavía, por misericordia, te está dando a ti la oportunidad de que tú abras tu corazón a preguntarle al que debes preguntarle correctamente: Dios. Y si no crees, con todas las explicaciones que todos los hermanos te han dado a través de tu búsqueda, yo te digo algo: nosotros que profesamos la misma fe no queremos que alguien se pierda, ¿no? El pastor aquí y este hermano que visita y escucha al hermano, como le dicen, congregados, ¿no? Pero entiendo una cosa, hermano:
No importa el engaño que el diablo te tenga a ti para que no creas, algo va a suceder y debes preguntarte, ¿qué va a pasar cuando muera? Si la realidad es que tú crees que se va a apagar tus ojos y que no vas a ver más nada, entonces ¿por qué estás vivo? ¿Qué sentido tendría tú venir a una vida para solamente trabajar, comer y tener una familia y luego qué? ¿Quedaría todo ahí? Verdaderamente eso tiene sentido. Yo te exhorto, querido hermano, que abras tu corazón para que tú le preguntes a Dios. El hermano aquí habló unas cosas que yo quiero que tú tomes en cuenta. Estuvo en unos caminos, ¿verdad?, que conocemos en el sentido de, ¿verdad?, de unas áreas, cárcel, droga. Todos hemos estado en eso. Aunque usted diga que no, usted lo ha estado, porque la primera mentira es decir que nosotros somos santos. Todos somos pecadores y Dios no nos llama a fijarnos en los pecados de nadie. Dios nos llama a ver y entender que necesitamos a Cristo para ser libertados. Yo cierro de esta manera con el hermano aquí un mensaje, hermano, que le quiera dar a todos los que, ¿verdad?, reciban este mensaje, que están abiertos de corazón. ¿Qué llamado usted quiere hacer a los que están abiertos de corazón y a los que están en el proceso, que todavía no están, para que vengan a Cristo como usted usualmente predica? Este es el momento en donde el Señor le da la oportunidad a usted para llegar a esas personas, antes de terminar con una oración. O que busquen al Señor, ¿verdad? Que las puertas están abiertas, ¿verdad? El Señor le está llamando, ¿verdad?, a su vida. Un día lo hizo conmigo y ahora lo está haciendo con usted. Si usted está escuchando esta programación, le pido que busque una iglesia y se congregue. No sé en qué lugar se encuentra, pero solamente Dios, hermano, nos puede dar esa paz. Y la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino que del que el Señor tiene misericordia. Y si el Señor está hablando por medio de este mensaje, es que el Señor tiene misericordia todavía con usted. Así que le invito a que busque del Señor, porque Él solamente hay paz y hay vida eterna. Eso es lo que tiene el Señor para nosotros, hermanos. Una paz que el mundo, amado hermano, no la puede dar. Solamente en el Señor, hermano. El Señor me ha dado una paz que ni la droga, ni los virus, nada me ha dado la paz que solamente Dios nos puede dar. No le estoy diciendo que Dios le va a quitar, ¿verdad?, todos los dolores, todo, ¿verdad? Eso sería una mentira, pero le va a dar fortaleza, le va a dar fuerza. Aquel que se acerca al Señor nunca es vergonzado, sino que el Señor lo levanta de donde usted está y le da esperanza, le da paz, le da gozo. Es lo más hermoso, hermano, que yo he encontrado en los caminos de nuestro amado Salvador. Así que le invito, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a cerrar con una oración para que usted la diga. Sí, amén. Oremos a esos hermanos que quisieron darle el paso para que usted entonces haga la oración de fe. Y vamos a orar también por sanidad, porque yo sé que hay amén, personas amén, que nos están escuchando que necesitan, ¿verdad?, sanación. Dios todavía sigue sanando, Él sigue haciendo milagros. Amén. Oremos al Señor, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este momento especial que tú nos has regalado de compartir estas palabras, este testimonio. Y ahora queremos pedirte por aquellos que están viendo este mensaje y escuchándolo. Señor, toca sus corazones. Señor, sana a aquellos que se encuentran enfermos con alguna condición, Padre amado, y rompe las cadenas que son lo más importante, Señor. Rompe toda cadena de vicio, toda cadena de alcohol, de prostitución, Padre. Llega a la vida de aquellos que escuchan a través de estos medios. Señor, en tus manos ponemos a cada uno de los que está escuchando este mensaje, Dios de la gloria. Toca el corazón de ellos, Señor, y que ellos puedan acercarse a ti, así como nosotros lo hicimos. Señor, que tú también puedas trabajar en el corazón de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén.
Gloria a Dios. La parte que el Señor te quiere traer, Dios sana. Hay promesas del Señor. En un pasaje de la palabra nos dice que Jesús se llevó en sus llagas no solamente tus pecados, sino tus enfermedades. Y si tú vienes a Cristo de corazón y tú le entregas tu vida y para testimonio de la gloria a Cristo, tú vas a recibir sanación siempre y cuando tu corazón sea para glorificar a Cristo. En el nombre de Jesús declarando. Gracias por esta oportunidad. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Dios lo guarde.